Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Karina Moral. Tengo a cargo la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública. Es un placer poder compartir este tercer webinar en el marco de la Diplomatura de Extensión Universitaria de Gestión Pública con Perspectiva de Género y Diversidad. Esta diplomatura es organizada por el Gobierno de la provincia de Neuquén junto a la Universidad Nacional del Comahue. En esta oportunidad del webinar denominado Economía y Género va a estar a cargo de la doctora Mercedes D'Alessandro, a quien le agradecemos la posibilidad de hacerse un espacio en su agenda para poder acompañarnos en esta actividad, en esta jornada de hoy. Un poco el objetivo de cada uno de los webinars es poder reflexionar las acciones y las actividades que se llevan desde el Estado en perspectiva de género y diversidad. Antes de iniciar esta jornada de hoy, les voy a pedir que por favor mantengamos silenciados los micrófonos. Les recuerdo que continuamos con la misma modalidad del resto de los webinars, es decir, que va a haber un espacio donde la disertante, que es la experta, que va a contarnos toda su experiencia y su trayectoria con alguna de las políticas que se ha llevado adelante y ha acompañado en materia económica, y después, al final, voy a leerle las preguntas para que Mercedes nos pueda ir respondiendo. Por lo tanto, las preguntas, como estamos transmitiendo también, tanto en el canal, en el Zoom, como en el canal de YouTube, las preguntas deben ser por escrito. Así que les recuerdo que por favor mantengamos silenciados los micrófonos y podamos aprovechar a toda la exposición de Mercedes. Ahora sí, les presento a Mercedes. Mercedes D'Alessandro, voy a tratar de hacerte un resumen de tu amplia experiencia. Es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, economista reconocida internacionalmente, con amplia experiencia de liderazgo en gobierno, negociaciones internacionales, activismo social, popularización de la economía y tiene una extensa trayectoria académica. Fue la primera directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación durante el 2020 hasta hace muy poco este año. Contribuyó a la puesta en marcha de políticas económicas sin precedentes para reducir los efectos negativos de la pandemia a las y los trabajadores de bajo ingreso. Ingreso familiar de emergencia registrada, estrategias de inclusión financiera, entre otras. Fue la responsable de la implementación del primer presupuesto nacional con enfoque de género en la Argentina. Creó la primera Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género, con participación de funcionarias de 21 provincias, con el objetivo de fortalecer las economías locales con las mujeres como protagonistas. Su trabajo fue destacado y presentado como pionero en la región en múltiples foros internacionales. La CEPAL, ONU, OIT, PNUD, Eurosocial, entre otros. Fundó la ONG Economía Activista, de la que es presidenta honoraria y en la que fue directora ejecutiva entre los años 2015 y 2019, promoviendo la participación política en relación a la agenda de género, con iniciativas tecnológicas e interactivas y generación de contenidos informativos, pedagógicos y divulgación. Junto a la OFAM, que es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, creó una plataforma educativa de economía feminista para toda América Latina, que también fue presentada en África, en Kenia, 2019. Publicó el bestseller Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. Destacado de interés en diversas ciudades de la Argentina y presentado en México, España, Colombia y Estados Unidos. Participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2019 junto a otros escritores de renombre internacional. Actualmente dirige la carrera de Economía de la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, UMED. Creó y dicta el Seminario de Doctorado de Economía y Género de la Universidad Nacional de Quilmes y de la materia Economía Feminista de la Universidad Nacional de Avellaneda. Fue también directora de la carrera de Economía Política en la Universidad General Sarmiento, docente de la UBA, y lideró estudios académicos y de investigación sobre economía, finanzas y desarrollo económico latinoamericano. Entre otros reconocimientos internacionales, ha recibido y está incluida en la lista de líderes emergentes 2011 en la revista Time. Fue distinguida como emprendedora social en Argentina 2019 por la Fundación Azoka.
L'Oréal París la seleccionó para una exposición de retrato de las mujeres más inspiradoras de Argentina. En el 2022 será parte del Salzburg Global Program, un programa internacional en Austria que reunirá a 60 líderes de todo el mundo para debatir la agenda de la reconstrucción de pandemia. Creo, Mercedes, que he tratado de hacer lo más sintético de tu currículum, pero antes de comenzar, de darte la palabra, si no me equivoco, está con nosotros la ministra de las Mujeres y la Diversidad, María Eugenia Ferrareso. Creo que te veo en el panel. Gracias por acompañarnos. No sé si María Eugenia querés dar una bienvenida, un saludo. Tenés muteado tu micrófono, María Eugenia. Hola, ¿qué tal? No sé qué pasa con mi cámara, no sé si, no sé, Te evidentemente vemos. algo le pasa a la compu, me ven blurreada. Hola, Mercedes, bueno, gracias Cari. Nada, me sumó solamente de oyente, quería participar y escucharla a Mercedes, veo que también está Carolina Zanino, bueno, que estuvimos hace poquitito en la presentación de las capacitaciones acá del presupuesto con perspectiva de género y diversidad de la provincia de Neuquén. Atenta y con ganas de escucharla a Mercedes, así que gracias, bienvenida a participar de estos webinars que organizamos en conjunto del Gobierno de la Provincia de Neuquén y la Universidad del Comahue en el marco de la Diplomatura de Gestión Pública con Perspectiva de Género, un proceso que iniciamos este año y que esperamos que continuemos el proceso de formación con el correr de los años en esta alianza estratégica entre una etapa formativa y académica de la Universidad del Comahue y con gran convocatoria de agentes públicos y públicas que se han sumado en esta nueva iniciativa que hicimos en conjunto con Karina y con todo el equipo de capacitación de provincia. Así que muchas gracias y con muchas ganas de escucharte, Mercedes. Gracias, ministra. Bueno, comenzamos entonces. Mercedes, tenés tu palabra, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos, todas, todes. Gracias por estar conectadas ahí. La verdad que para mí es un placer y un honor también formar parte de este ciclo que organiza, bueno, tanto el gobierno de la provincia de Neuquén como la Universidad Comahue, y bueno, gracias a la invitación también a Juan González, a Karina, a Carolina, que estuvimos también charlando un poquito de qué se trataba, me estuvieron contando que es un ciclo que vienen ya también participando y tomando nota de muchos conocimientos y muchas aventuras, digamos, feministas que venimos transitando en estos años, y que hoy también empiezan a formar parte no solamente de nuestras prácticas políticas, sino también que van tomando forma en la teoría, en las instituciones y en los debates que enriquecen nuestras políticas públicas. Karina recién les comentaba algo de mi currículum, suena raro cuando uno la escucha así, ¿no? Pero de esas partes a mí hay cosas que me interesa un poco resaltar con ustedes, que es sobre todo la creación de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Y me gustaría empezar un poquito por ahí, porque como sé que muchos y muchas de ustedes trabajan en el Estado, trabajan en el sector público, están también convocadas porque quieren fortalecer su forma de trabajo, su forma de incidencia, los cambios institucionales que necesitamos para hacerle lugar a estas nuevas miradas de la economía. Me gustaría empezar un poquito también por ahí, por qué significa y por qué se abrió una Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación, y por qué no solamente un Ministerio de las Mujeres, o por qué no, bueno, estaba recién también María Eugenia, que muchas gracias y un gusto también conocerte. Digo, hay espacios que tienen el cartel que dice mujeres, géneros, diversidad, pero también nosotras pensamos muchas veces y tratamos de llevar esos caminos, que las experiencias con perspectiva de género tienen que realizarse de manera transversal. Es decir, además de necesitar áreas específicas para trabajar estos temas, se pueden hacer políticas de género en todas las áreas del Estado. Se pueden hacer políticas de género en los presupuestos, se puede hacer en la obra pública, se puede pensar política de género en la energía, se puede pensar políticas de género en el turismo, en el deporte, y así podría decirle un montón de cosas que después vamos a tener tiempo de pensar algunos ejemplos.
Como les comentaba a Karina, yo soy doctora en economía, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Durante mi formación académica, la verdad que leí, creo que 2 autoras mujeres, exagerando, ¿no? 2 mujeres que he leído como las economistas de una biblioteca, ¿no? En una biblioteca en donde, si yo les pregunto a ustedes ahora, economistas, nombre de economistas, seguramente se le vienen un montón de nombres de economistas a la cabeza, ¿no? Empezando por el ministro saliente, pero también por, no sé, puede ser Guzmán, Kicillof, Dufovne, Cavallo, Prat-Gay, no sé, tenemos una lista gigantesca. Mujeres economistas somos más poquitas. De hecho, Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, es la segunda mujer que ocupa ese cargo en la historia de nuestro país. Silvina, además, es la primera mujer que ocupó el cargo de ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires. Fíjense, estamos en el año 2022 y estamos hablando de primera mujer o segunda mujer en ocupar un cargo que ya ha tenido, digamos, los ministros de Economía son de los más volátiles, en cierta forma, en los equipos económicos. De hecho, se hablaba mucho de que Martín Guzmán estaba rompiendo un récord por durar más de 2 años en su cargo, ¿no? Imagínense la cantidad de ministros que tuvimos y estamos hablando de que recién es la segunda mujer. Eso también pasa en la literatura económica. Cuando nosotros vamos a las bibliotecas con las que nos formamos, los economistas en general leímos Keynes, Marx, Rafa, Kalecki, no sé, Krugman, Stiglitz, un montón de nombres y de tomos de historia del pensamiento económico y manuales, etcétera. Y mujeres, en cambio, muy pocas. Joan Robinson es una de las grandes referentas, Rosa Luxemburgo es otra de las grandes referentas, pero digamos que no hay tantos libros de economía escritos por mujeres. Y esto se los digo para contarles de alguna manera que la economía feminista o el aporte que trae la economía feminista y la perspectiva de género en la economía es algo relativamente novedoso. Estamos hablando de debates teóricos, de una ruptura epistémica también, si se quiere, que empiezan a tomar cuerpo y a fortalecerse, a formar de alguna manera un volumen propio, cerca de 1980, los 80s, 90s, ¿no? Del siglo pasado. Suena raro decir siglo pasado porque todavía lo sentimos, yo soy del siglo pasado, acá por las caras veo muchos que también son del siglo pasado, ¿no? Bueno, de nuestro siglo es bastante reciente si pensamos que la economía como ciencia nace con el libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith a fines de 1700, ¿no? Es decir, si pensamos que el nacimiento de la economía lo podemos ubicar con Adam Smith en 1770 y pico, cuando escribe La riqueza de las naciones, bueno, la economía feminista llega como 200 años tarde, ¿no? Pero segura, llega bien, tarde, pero segura y fuerte. Entonces lo que quería decir con esto es que la formación en economía feminista todavía es muy nueva. Para poner un ejemplo, la carrera de economía de la UBA, que es una de las primeras que tiene una materia de economía feminista, es algo que se abre hace menos de 10 años la materia, es una optativa, que al principio empezó abriéndose una vez por cuatrimestre, con muy poquitos estudiantes, luego se fue ampliando, ahora empiezan a proliferar muchos grupos de estudio, diplomaturas, cursos, también traccionados muchas veces por las demandas sociales, ¿no? Por los grupos que quieren formarse y fortalecerse en estos conocimientos, y empezamos a tener más estudios de género, empezamos a incorporar estas herramientas en las distintas áreas de la sociología, la ciencia política, la economía, etc. Entonces, en principio quería decir que es un campo de estudio bastante reciente, que aun cuando es bastante reciente, tiene mucho material y mucho trabajo consolidado, y que de alguna manera viene a reflexionar o a poner en movimiento algunos conceptos que son fundamentales para la economía. Por ejemplo, el concepto de trabajo, ¿sí? El concepto de trabajo, y ahora me voy a detener un poquito, es uno de los puntos centrales que viene a discutir la economía feminista, y también viene a ampliarnos la mirada acerca de la desigualdad, que es otro de los debates centrales de la economía. Es decir, dos de los debates centrales, podemos decir, de la economía es qué es el trabajo y cuál es el aporte del trabajo, cómo se remunera el trabajo, qué es lo que le corresponde a quienes trabajan dentro de la riqueza social, y pegado a eso viene un debate sobre la desigualdad, que no hace falta ser economista, ni tener muchos títulos, ni haber estudiado demasiado para darse cuenta que vivimos en una sociedad desigual.
que vivimos en una sociedad en donde la riqueza se concentra en pocas manos y la pobreza se extiende sobre mucha gente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí y vamos a empezar un poco poniendo por qué decimos que la desigualdad o la mirada a la desigualdad se enriquece con la perspectiva feminista. Yo les decía, la concentración de la riqueza es un hecho, y no hace, eso es evidente al ojo desnudo, o sea, no hace falta armar indicadores, escribir grandes papers o grandes tomos de economía, la desigualdad es evidente. Tenemos una concentración de riqueza en pocas manos y mucha pobreza extendida. Ahora bien, cuando nosotros miramos cómo está compuesta esa desigualdad, cómo está distribuida esa riqueza, lo que encontramos es que no solamente que hay pocas personas que acumulan gran parte de la riqueza, sino que además de esas pocas personas que acumulan la riqueza, la mayoría son varones. Y cuando miramos el otro polo, quienes están más permeados y más sumergidas en el lado de la pobreza, la mayoría son mujeres. Es decir, hay una feminización de la pobreza. La pobreza tiene cara de mujer, podemos decir. Fíjense que cuando nosotras miramos, y digo cuando nosotras miramos, estoy hablando de la economía feminista en su conjunto, en los aportes que ha hecho la economía feminista, una de las cosas que ha puesto en evidencia es la existencia de brechas de ingreso, que las mujeres ganan menos en promedio de los varones, de brechas en la inserción en el mercado laboral. La tasa de participación económica de las mujeres es 20 puntos menor a lo de los varones. ¿Qué significa esto? Que mientras 7 de cada 10 varones están en el mercado laboral, es decir, trabajan por un salario, solamente 5 de cada 10 mujeres están en el mercado laboral, trabaja por un salario. Eso obviamente viene acompañado también de una inserción más precaria en el mercado laboral, es decir, las mujeres ganan menos en promedio que los varones, tienen menos espacio en el mercado laboral, cuando ingresan al mercado laboral tienen empleos más precarios y tienen también mayores niveles de desempleo. Entonces, si sumamos todo eso, que tienen menos trabajo en el mercado laboral, más desempleo, más precarización y menores ingresos, no debería sorprendernos que sean más pobres, o que sean mayoría entre las personas más pobres. Y ni hablar cuando tienen a cargo las mujeres un hogar ellas solas. Esos hogares son los más pobres de todos. Los hogares en donde hay una mujer jefa de hogar, con niños, niñas o personas adultas a su cuidado, esos van a ser los hogares más pobres de toda la economía. Si ustedes son conscientes de esto, que no es algo que a mí se me ocurra, ni que esté diciendo acá simplemente, esto es algo que está medido, es decir, una de las cosas que hicimos en esta dirección de Economía, Igualdad y Género es construir lo que llamamos indicadores con perspectiva de género, es decir, cuando hablamos de desempleo, mostrar cómo se compone el desempleo, y de esa manera mostrar que las mujeres tienen mayores niveles de desempleo, y que además no solo las mujeres tienen mayores niveles de desempleo, sino que las mujeres menores de 29 años triplican el promedio de desempleo de nuestro país. Quiere decir que si una mujer es menor de 30 años, tiene 3 veces más desempleo que un varón de 40, por decirlo, que es digamos, el promedio, ¿no? Además de eso, como las mujeres menores de 30 años tienen mayores chances de estar desempleadas, vemos ahí también un problema en la trayectoria laboral, porque por supuesto, si me cuesta más entrar al mercado laboral, me cuesta también tener fuente de ingresos, me cuesta crecer, etc. Pero entonces tenemos indicadores con perspectiva de género que nos van mostrando de esta manera desagregada, porque no es lo mismo decir hay desempleo que entender en dónde está el foco del desempleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, si yo puedo identificar que el desempleo está en mujeres de 30 años, menores de 30 años, bueno, puedo agarrar y ver cómo enfocar las políticas para llevarlas por ahí. Eso vamos a ir un poquito más adelante, ¿no? Pero lo que quiero decir es, primero tenemos indicadores y podemos medir alguna de estas brechas que planteamos. Podemos medir la diferencia salarial, podemos medir en qué espacios se insertan las mujeres a la hora de trabajar. Bueno, ahí está Carolina Zanino. Caro fue parte de mi equipo de la dirección desde el principio, nos conocemos hace un montón, con Carolina trabajamos muchísimos temas juntas,
Y otra de las cosas que estuvimos trabajando y midiendo en estos indicadores con perspectiva de género es también en dónde se insertan las mujeres laboralmente. Cuando uno mira el mercado laboral, las primeras ocupaciones en las que se insertan las mujeres es en los trabajos de cuidados, en el servicio doméstico, en el comercio y en la enseñanza, ¿sí? Es decir, servicio doméstico, enseñanza y enfermería, digamos, son las principales ocupaciones que tienen las mujeres. Versus construcción, industria, energía, transporte, que son ocupaciones que mayoritariamente son de varones, ¿no? Es decir, no solamente tenemos, cuando nos insertamos en el mercado laboral, brechas salariales, mayores niveles de empleo, mayores niveles de precarización, sino que nos insertamos en determinadas ramas del mercado laboral en las cuales casualmente, entre comillas, y después lo vamos a charlar de nuevo, los salarios son más bajos y muchas veces las condiciones de empleo también son más informales y más precarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de que tenemos brechas de desigualdad, desde la economía feminista hemos dado pasos sólidos para construir indicadores que nos reflejen esas brechas de desigualdad. Ahora bien, cuando tenemos esas brechas de desigualdad y empezamos a hurgar un poco más en por qué las mujeres ganan menos, por qué tienen trabajos más precarios, por qué entran menos al mercado laboral, nos aparece otro de los conceptos que yo les decía que está en el corazón de las ciencias económicas, en el corazón de la economía, que es el concepto de trabajo. Y entonces lo que vamos a encontrar como una gran explicación de por qué las mujeres tienen esta situación en el mercado laboral, tiene que ver con algo que pasa fuera del mercado laboral, que pasa en los hogares, en las familias, y que tiene que ver con una redistribución asimétrica de lo que llamamos tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando miramos qué pasa en los hogares, nos encontramos con que las mujeres realizan la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado. ¿Qué significa esto? Que las mujeres son las que más tiempo le dedican a lavar, cocinar, planchar, hacer las compras, cuidar a los chicos, cuidar a algún adulto mayor que necesita de apoyo, cuidar a alguna persona que está discapacitada y que necesita de ayuda en el hogar, sacar un turno médico, ir a pasear a las mascotas, regar las plantas, cuidar, ¿no? Es como las mujeres dedican más horas de su día, más tiempos de su día a estas tareas domésticas y de cuidado no remunerado. Y eso también tenemos datos. Tenemos una encuesta que se llama Encuesta del Uso del Tiempo, que se realizó en el año 2013, y tenemos una nueva, que todavía no están todos los números finales, pero que se hizo el año pasado, y en junio ya tuvimos un avance, y ahora en octubre, si tenemos suerte, vamos a tener muchos más datos para poder analizar esto, y lo que encontramos es que en promedio las mujeres le dedican casi 7 horas de trabajo a estas tareas domésticas y de cuidado no remunerados. Mientras que los varones le dedican, las mujeres son 6,4 horas, los varones son 3,4 horas en promedio. Además encontramos que 9 de cada 10 mujeres realizan alguna de estas tareas domésticas y de cuidado no remunerado, mientras que 4 de cada 10 varones no realiza absolutamente ninguna de estas tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Y de hecho, también si miramos los datos, nos encontramos con que si miramos si miramos una mujer que trabaja full time en una oficina, por ejemplo, que va a la escuela, va al comercio, va a su oficina en el Estado, 8 horas diarias más las horas de colectivo, de transporte y lo que sea, vuelve a la casa y le dedica más tiempo a limpiar, planchar, cocinar, hacer las compras, cuidar a los chicos, que un varón que está desempleado. Es decir, un varón que no salió de su casa a trabajar en todo el día. Esta repartición del tiempo es un problema para quien carga con todas esas horas, porque si bien es un trabajo que se realiza de manera gratuita y se realiza todos los días en el corazón de los hogares, tiene un costo en tiempo, porque si una mujer tiene que dedicarle 8 horas en promedio, 9 horas, porque estábamos diciendo 6,4 de promedio, eso quiere decir que hay algunas que le dedican 3, otras 5, otras 7 y otras 10, ¿sí?
Pero si yo le tengo que dedicar, como decíamos, 6,4 horas, que es el promedio, a estas tareas, levantar a los chicos, bañarlos, cambiarlos, llevarlos a la escuela, dejarlos ahí, ir a buscar el supermercado, hacer las compras, venir a la casa, cocinar, preparar todo eso, limpiar la casa, ordenarla, lavar la ropa, colgarla, guardarla, y la lista de etcéteras, ¿no? Por supuesto que tengo menos tiempo para estudiar, para capacitarme, para ir a mi trabajo, para hacer un viaje de trabajo, para crecer laboralmente, ¿sí? Incluso para hacer networking, ¿no? Esas famosas reuniones de networking después del trabajo, que vamos a tomar una cervecita, vamos a comer algo, hagamos un partidito de fútbol, ¿no? Y si yo tengo todos los días que hacer 6 horas y pico en mi casa, después 8 horas en el trabajo, el día tiene 24, ¿no? Es decir, hagamos la cuenta, tantas horas libres no me quedan, ¿sí? Tengo que descansar además, sin contar lo que se me acumula para el fin de semana. Quiere decir que, de alguna manera, las mujeres están teniendo, en este sentido, una doble jornada laboral. Es decir, la jornada por la que obtienen un salario y la jornada de las tareas que realizan en los hogares. Y esto, para la economía feminista, es algo muy, muy importante, porque es lo que está marcando el origen, de alguna manera, de todo lo anterior, de por qué trabajan menos en el mercado, de por qué cuando trabajan tienen trabajos más precarios, de por qué les cuesta crecer en el mercado laboral, de por qué tienen mayores tasas de desempleo, ¿sí? ¿Por qué ganan menos, finalmente? Fíjense que en la vida laboral de las mujeres, esto también hay datos, cuando una mujer tiene, yo les decía, las mujeres menores de 30 años son las que mayores niveles de desempleo tienen. ¿Por qué? Porque son percibidas, de alguna manera, por quienes contratan, como alguien que va a tener hijos, que va a ser madre, ¿no? Y si entonces sos percibida que vas a ser madre, sos percibida como alguien que va a dedicarle más tiempo a sus hijos, se va a ir a la casa, cuando les agarre fiebre, se enfermen, va a faltar al trabajo, no se va a dedicar tanto, va a tener otras prioridades. ¿Se entiende esto? Quiere decir que si yo soy un empresario, una empresaria, tengo que contratar a alguien y se me postulan 2 candidatos de idénticas características de currículum, un varón y una mujer, 25 años cada uno, y el varón me dice yo quiero ser papá, voy a ser papá el mes que viene, y la mujer me dice lo mismo, yo voy a elegir el varón. ¿Por qué voy a elegir el varón? Porque la mujer va a tener licencia maternidad, va a tener todo esto que decíamos, ¿no? Todos estos trabajos asociados, y el varón en cambio va a tener una licencia de 2 días, en la mayor parte de los casos, salvo algunas excepciones en alguna empresa en la cual tienen unas licencias más largas. Quiere decir que, fíjense que esa simetría en cómo distribuimos el tiempo tiene un impacto incluso a la hora de contratar a una persona en el mercado laboral. No solo eso, sino que muchas veces, bueno, esta mujer que contraté y ahora tiene hijos, quizás yo necesito que se quede un día haciendo horas extra por algún trabajo, o que venga a trabajar horas extra un fin de semana, o tiene que irse de viaje a representar a la empresa, a la universidad, lo que sea, y probablemente no pueda, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir con esto es que el hecho de que haya una redistribución asimétrica en las tareas de cuidado tiene un impacto sobre las posibilidades de acceso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral de las mujeres. Y esto es una de las cosas que para nosotras es importante, porque no es una cuestión de, ay, estamos enojadas, hay que mandar a lavar los platos a los varones. Hay mujeres que ni siquiera tienen varones en la casa a quien mandar lavar los platos, ¿no? Jefa de hogar mujer, con hija mujer, con madre mujer, con nieta mujer en la casa. Bueno, son todas mujeres, no se trata de guerra de sexo. Sí se trata de una cuestión que hay que redistribuir al interior de los hogares, hay que redistribuir entre el Estado también y los hogares. Cuando hablo del Estado, hablo, por ejemplo, de licencias, hablo, por ejemplo, de jardines, hablo de escuelas de doble jornada, hablo de ambientes que sean compatibles con, por ejemplo, tener lactarios o tener espacios de cuidado, ¿no? Es decir, hay muchas otras cosas que también contribuyen a una redistribución de estas tareas de cuidados, que no son solamente, que por supuesto también es necesario y no hace falta ninguna ley ni una política pública para redistribuir un poco las tareas dentro de los hogares, pero sí es necesario un poco de conciencia sobre esto, ¿no? De entender de que algo que parece que
culturalmente está asociado al hecho de ser mujer, porque sos mujer, pareciera que lavamos mejor los platos, o lavamos mejor los baños, o somos mejores cocineras, ¿no? Eso pareciera que es así. Bueno, eso tiene de alguna manera una consecuencia luego sobre las posibilidades laborales que tienen las mujeres. Entonces yo les decía, la economía tiene dos ejes, entre muchos otros que son relevantes, donde la economía feminista discute. Yo me paré sobre estos dos porque son, digamos, los más sencillos para esta instancia. Una es las desigualdades, que se alumbran un poco más cuando ponemos la perspectiva de género. Otra es el trabajo. Cuando hablamos de economía en general, hablamos de cosas que tienen un precio. Entonces, cuando hablamos del trabajo, hablamos del trabajo asalariado, es decir, el trabajo que tiene una paga. Y cuando nosotras decimos, bueno, pero yo trabajo también en mi casa, nadie reconoce eso como un factor económico. Porque el trabajo que hacemos todos los días, lavando, cocinando, cuidando a los chicos, planchando, etc., cuando lo hacemos para nuestra familia, digamos, en nuestra organización familiar, eso no tiene un precio, por supuesto que no tiene un precio. Lo que no significa que no tenga un costo, tanto para la persona que lo lleva adelante como también para la sociedad. ¿Y por qué digo para la sociedad? Porque fíjense que una de las cosas que pasó en la pandemia, ¿sí? En el 2020, ¿se acuerdan? En el 2020, cuando se declararon las medidas de aislamiento, parte de la declaración de las medidas de aislamiento fue también restringir la circulación y cerrar las escuelas, los espacios de cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que sin escuelas, sin espacios de cuidado, sin la ayuda de la abuela, de la tía, de la prima, la hermana, la sobrina, la cuñada, la vecina, la no sé qué, que venía y que se quedaba con los chicos mientras yo iba a trabajar, etc. ¿Sí? Sin toda esa estructura de cuidados, lo que terminó pasando es que los chicos en los hogares significaron una recarga de trabajo para los hogares que tienen niños, sobre todo los que tenían niños menores de 6 años, que no fue simétrica tampoco, que terminó en una recarga sobre las mujeres, y eso se vio y lo vimos en todos los indicadores laborales. ¿Qué vimos? Que en el segundo trimestre, que así es como se mide en la encuesta permanente de hogares del INDEC, en el segundo trimestre lo que vimos es una caída de la participación económica de las mujeres inédita en la historia de nuestro país. Las mujeres en menos de 2 meses habían retrocedido 20 años de participación económica en el mercado laboral. 20 años. Habíamos llegado a niveles del año 2002. Es decir, la retracción del mercado laboral en las mujeres fue tremenda. Fue tremenda no solamente porque no había sistema de cuidados, ¿no? En todas estas cosas formales e informales, porque digo, cuando hablo de la tía, la abuela, la prima, son sistemas de cuidados informales, son arreglos personales que uno hace, sino que además también, como está restringida la movilidad, un montón de personas que viven de salir de su casa para ir a trabajar, que se tienen que tomar un tren, un colectivo, y que no podían hacerlo, no podían ir a trabajar, también estaban perdiendo su fuente de ingresos y su trabajo, ¿sí? Y esto, en el caso del servicio doméstico, por ejemplo, fue tremendo. Fue el sector que más empleo perdió en toda la pandemia. En la pandemia, ese sector que ocupa a 1,2 millones de mujeres, para que se den una idea de la magnitud, en la industria en Argentina hay más o menos 1,5 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? Es decir, la cantidad de puestos de trabajo en la industria es más o menos similar a la cantidad de puestos de trabajo que hay en el servicio doméstico. Y ahí se perdieron en la pandemia más de 300.000 puestos de trabajo, que todavía no se han recuperado. ¿Sí? Entonces, como ese es el sector más feminizado de toda la economía, por supuesto que el impacto también fue muy grande. Y además, como les decía, este impacto que tuvo la pandemia sobre las mujeres tardó mucho en revertirse. Tardó más de 1 año. Nosotras encontramos que recién a fines del año 2021, las mujeres habían recuperado los niveles prepandemia y habían tenido, de hecho, niveles récord de participación económica, de empleo, de actividad, etc. Es decir, cuando yo les digo que la recarga de tareas domésticas y de cuidados sobre las mujeres tiene un impacto social, estoy hablando de esto. No es solamente que estas mujeres estuvieron cansadas, agobiadas y haciendo malabares para sostener su trabajo, sus horas de oficina, su trabajo remoto. Imagínense una mujer enfermera que tenía que estar atendiendo en un hospital todo el día
y que tenía hijos y que después tenía que volver a la casa y sacarse todo el trajecito de astronauta que tuvieron que usar en el COVID, ¿no? Y tener miedo de contagiar a sus seres queridos. Realmente fue una recarga muy grande de tarea para muchas mujeres, las mujeres que trabajaron en los comedores populares, que la asistencia alimentaria durante la pandemia llegó a 11 millones de personas, sostenido mayoritariamente por las mujeres. Todas esas cuestiones lo que hicieron es poner o evidenciar de alguna manera que los cuidados tienen un rol en el sistema económico y productivo gigantesco. Que cuando se puso en jaque la posibilidad de que la sociedad sostenga las escuelas, los espacios de cuidado, el transporte, y también cómo compatibilizar a las personas que eran trabajadoras esenciales, las maestras, las enfermeras, las trabajadoras de los comedores y los merenderos, las promotoras de género en los barrios, todas esas tareas que se consideran esenciales, eran muy difíciles también para quienes las realizaban en el marco de una economía que no tenía asegurado, sostenido el cuidado. Y eso mostró un impacto fuertísimo en el empleo de las mujeres, y por supuesto, si las mujeres están perdiendo empleo, están perdiendo ingresos, quiere decir que estamos teniendo hogares más pobres. Eso quiere decir que contribuye a que la pobreza suba, como vimos que sucedió entre el primero y el segundo semestre del año 2020. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que primero que la redistribución asimétrica de las tareas de cuidado tiene un impacto sobre las posibilidades laborales de las mujeres, que el no resolver o no fortalecer los sistemas de cuidado y las posibilidades de acceso al mercado laboral de las mujeres tiene un impacto también sobre la sociedad, en tanto en cuanto perdemos personas que están capacitadas, formadas, trabajadoras, ¿no? Que se retiran del mercado laboral ante esta situación, y eso tiene un costo porque significa menor fuerza laboral, significa también menores ingresos en los hogares, y significa para muchos hogares la pobreza. En la pandemia nosotros hicimos un trabajo desde el Ministerio de Economía, con la Dirección de Economía, Igualdad y Género y UNICEF, en donde nos enfocamos en los hogares monomarentales. Monomarentales le decimos como una forma de llamar la atención sobre que son a cargo de mujeres, porque los hogares que están a cargo de una sola persona, el 86% de esa persona es una mujer, ¿sí? Mayoritariamente es una mujer. Y esos hogares fueron los que más empleo perdieron y los que más le costó recuperar el empleo. Y claro, imagínense, una mujer sola en un hogar con 2 o 3 hijos a cargo, sostener tareas laborales fuera de su casa o trabajo remoto se convirtió en una misión imposible, ¿sí? Y ellas fueron las más afectadas por esto, y esto quiere decir consolidar de alguna manera un núcleo de pobreza. Perdón, Mercedes, ¿hay alguien que tiene activado el micrófono? Por favor, silenciarlo. Silvia Zúñiga y Carolina Doain están, por favor, necesitamos que se silencien porque si no se escucha. Gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces tenemos 2 discusiones que son centrales para la economía, ¿sí? Discutimos qué es el trabajo y cómo medimos y valorizamos el trabajo, que es esto que decía, ¿no? La economía tiende a pensar en trabajo asalariado, y como piensa en trabajo asalariado, no ve todo este trabajo. Bueno, yo le decía, ¿por qué era importante tener una dirección de economía e igualdad de género? Bueno, mientras pasaba todo esto, como el feminismo vino construyendo sus herramientas, como tenemos un bagaje teórico que nos precede y sobre el cual empezamos a trabajar con más fuerza, pudimos monitorear esto, pudimos verlo, pudimos llevarlo a la mesa de decisiones, pudimos hacer diagnóstico, pudimos hacer análisis. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, es una medición del aporte que significa el sistema de cuidados al Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros miramos, vieron que se habla mucho del PBI, bajó el PBI, subió el PBI va a caer, el PBI está en tanto por ciento en relación. Bueno, el 2020 el PBI cayó 10 puntos, 2021 el PBI subió 10 puntos, este año se espera que suba 4. Bueno, el PBI también se puede leer por qué sectores traccionan el movimiento de ese PBI, es decir,
qué sectores aportan a ese PBI. Por ejemplo, la industria, el comercio, la ganadería, la agricultura, la pesca, etc. De todos esos sectores productivos, el que no aparece es el que acabamos de hablar. No aparece el trabajo que se realiza todos los días en los hogares y que lleva una ronda entera, una jornada laboral extra para las mujeres. Eso no aparece. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene un precio. Como no tiene un precio, entonces no aparece como algo que la economía lo mire. Entonces nosotras dijimos, bueno, lo tenemos que medir porque hay que mostrar que esto también forma parte del tejido productivo. Imagínense ustedes quién podría salir a trabajar si no tuviera una cama calentita donde dormir, un desayuno, ropa limpia para ponerse, ¿no? Los zapatitos ahí ordenados, las medias. Digo, alguien se tiene que encargar de todas estas cosas. Bueno, quienes se encargan en general son las mujeres. Y esto, como decía, tiene un costo en tiempo, porque no es trabajo que hacen los duendes en una hora mágica y que nadie sabe de dónde salió y de repente están todas las medias colgadas en el perchero. Es una mujer que lo hace en su hogar de manera gratuita o es una mujer que es contratada para hacer ese trabajo. Y digo mujer porque el 98,8% de las personas que trabajan en servicios domésticos son mujeres, ¿sí? Y que además es contratada por salarios bajos y en condiciones precarias, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión. Entonces nosotros dijimos, bueno, midamos el aporte de estas tareas de cuidado como si tuvieran un precio. Y como si tuvieran un precio, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, todas estas horas de trabajo que realizan las mujeres, ahí somos 40, en ese momento no había censo, somos 44 millones de mujeres, de habitantes, más de la mitad, un poquito más de la mitad son mujeres, hay 22, 23 millones de mujeres. Dijimos que en promedio le dedican 6,4 horas, bueno, y si tuviéramos que contratar estas horas, ¿cuánto pagaríamos? Dijimos, bueno, depende. Hay horas que son de un precio de una maestra, porque son horas de apoyo escolar, de hacer las tareas con los chicos. Hay otras horas que son de un delivery de una pizza, por ejemplo, que es la cocina. Pero dijimos, bueno, en vez de hacernos lío con eso, pongamos un salario básico que sería el de la trabajadora de una casa particular, ¿sí? Que además es el salario más bajo de toda la economía. Entonces pusimos el menor precio que se le puede poner a esa hora de trabajo, ¿sí? Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si multiplicamos todas estas horas de trabajo por eso que es el menor precio? Porque piensen que alguno puede estar pensando, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Que les paguemos por atender a los hijos? Y yo les diría, hay mucha gente que paga para que le atiendan a los hijos. No es una idea rara. O no se contratan niñeras, jardines de infantes, ¿no? Digo, pero ¿querés cobrar por lo que cocinas? Hay mucha gente que contrata a alguien para que cocine en su casa, o se pide un delivery de la pizza, como decíamos, o de lo que sea. Digo, no estamos hablando en este caso de pagar por eso, sino que estamos hablando de costear. ¿Cuánto saldría si eso no fuera gratis? ¿Cuánto saldría si lo tuviéramos que pagar? Porque fíjense que también yo decía, en promedio son 6,4 horas, pero hay muchas mujeres que quizás le dedican una hora, media hora a las tareas domésticas. ¿Por qué? Porque tienen en su casa a alguien que las realiza por ellas, ¿no? Digo, hay hogares que contratan a alguien que está desde la mañana hasta la noche realizando esas tareas. No lavan, no planchan, no cocinan, no limpian, no nada. Digo, eso sucede en este país, no es un invento, ¿no? En nuestro país, en Latinoamérica en general, esto sucede y mucho. Entonces, costeamos eso, ¿y qué nos dio? Nos dio que si le pusiéramos este precio, que es el menor precio de toda la economía, a estas horas de trabajo que mayoritariamente realizan las mujeres, el aporte de estos trabajos al PBI sería de más del 15%. Y si hacemos un ranking de sectores productivos, este quedaría en el primer lugar. Y le seguiría el aporte que tiene la industria y el aporte que tiene el comercio. ¿Se entiende? Es decir, si costeamos solamente las horas gratis, digamos, de nuestros trabajos, eso nos da un 15% del PBI. Y lo que hicimos es además, a ver, ¿y qué ha pasado en pandemia? Y dijimos, bueno, a ver, veamos todos los datos de cómo se movieron todos los otros sectores económicos, que todos habían caído, porque con los cierres que hubo, cayó, no sé, la industria automotriz produjo 0 automóviles en el mes de abril del 2020. 0 automóviles. Ese dato no había sucedido desde el día que se abrió la primera planta automotriz en la Argentina, ¿sí? Que se produzca 0 automóvil.
Entonces dijimos, bueno, veamos todos los sectores, se fueron para abajo, ¿y qué pasó con el sector de cuidados? Como dijimos recién, lo único que pasó es que se multiplicó, porque cuando no estaban las escuelas, no estaban los jardines, no estaba la tía, la abuela, la prima, no había el transporte, no venía la muchacha que ayuda, como se le suele decir, las horas de trabajo de las personas que tenían niños, niñas, adolescentes a cargo en los hogares, se multiplicaron. Y entonces nosotras dijimos, a ver, ¿y ahora cómo cambia esto? Y lo que nos dio es que el aporte al PBI había pasado del 15 al 22%, mientras todos los otros sectores retrocedían. Y este fue un ejercicio que nos sirvió, de alguna manera, para poner en valor que el sistema de cuidados es un sistema que es estratégico para sostener el tejido productivo vivo. Imagínense ustedes qué hubiese pasado sin los trabajos que realizaban las mujeres al interior de los hogares, los cuidados de la pandemia, en todo el sistema de cuidados en conjunto. Piensen no solamente el cuidado en el interior de los hogares, sino los cuidados de salud, los cuidados en la educación, los cuidados, como decíamos, en los barrios a través de la alimentación. ¿De qué economía hablaríamos? ¿De qué dólares? ¿De qué industria? ¿De qué minería? ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que nosotras hicimos de alguna manera es ir mostrando con datos, con herramientas metodológicas, con el análisis de esos datos, con la construcción de diagnósticos, cuáles eran los problemas que íbamos enfrentando en una mesa de trabajo que formaba el Gabinete Económico en la Argentina. Y por eso yo les decía que era importante tener ese espacio que creamos de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, porque nos ayudó a que en el momento de la pandemia tengamos un panorama un poco más amplio de lo que estaba pasando a nivel micro. Algo que a veces se pierde, ¿no? Porque Argentina, bueno, no hace falta que les cuente lo que está pasando estos días, pues me imagino que habrán leído los diarios, ¿no? Pero estamos que lo primero, la primera recepción a la nueva ministra, los dólares, los mercados, la brecha cambiaria, el no sé qué, como si las cuestiones microeconómicas, es decir, si llego a fin de mes, el supermercado, mi sueldo, mi posibilidad de trabajar, mi desempleo, etcétera, no estuvieran al mismo nivel también, ¿no? Es decir, muchas veces las construcciones macro que ya no nos tienen, porque yo les decía, conceptualmente no está incorporado el trabajo doméstico y de cuidados, conceptualmente las brechas de género no aparecen, conceptualmente en las carreras de economía estos temas son bastante nuevos, entonces quienes se formaron en economía no tienen esto en su cabeza ensamblado, por decirlo, y por eso también la importancia y la riqueza de estos espacios para quienes tienen responsabilidades en la gestión, en el diseño, en la evaluación, monitoreo, debate, etcétera, de las políticas públicas, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es construyendo también nuevas formas de mostrar y diagnosticar los problemas de la economía en nuestro país. Estamos construyendo información, indicadores y herramientas. Yo no me quiero extender mucho más, pero antes de cortar quiero sí señalar un par de herramientas más, además de estas herramientas que son de diagnóstico. ¿Sí? Yo les decía, la construcción de la Dirección de Economía e Igualdad de Género nos sirvió en principio para construir indicadores que sirvieron para el diagnóstico y sirvieron después ¿para qué? Para poder poner en marcha medidas y políticas. ¿Sí? Entonces quiero darle un par de ejemplos de eso. Un ejemplo que algunos ya habrán tenido un poco más de formación y capacitación es el presupuesto con perspectiva de género. Como decía, ahí está Carolina Sanino, que estuvo trabajando en las capacitaciones, y me contaban también Carolina y Karina todo el trabajo que está haciendo la provincia de Neuquén para incorporar esta perspectiva en su presupuesto nacional, bueno, en su presupuesto provincial, bueno, a nivel nacional, nosotras lo hicimos en el año 2020, y cuando uno habla de presupuesto con perspectiva de género, no está hablando del presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Está hablando de cómo cada uno de los organismos del Estado, en el caso nacional, de la Administración Pública Nacional, define políticas que contribuyan a cerrar brechas de desigualdad. ¿Sí? Yo les decía, brecha de desigualdad tenemos infinitas, por mencionarles alguna, en el acceso al mercado laboral, en esta segregación a nivel horizontal de muchas mujeres en sectores asociados a los cuidados y pocas en áreas que tienen mayor nivel de formalización y mejores salarios, como la tecnología, la energía, el transporte, ¿no? Que son áreas que tienen muchísimo crecimiento,
mucho trabajo formal, salarios altísimos, y las mujeres casi que no están ahí. Entonces, el presupuesto nos sirve de alguna manera. El presupuesto es la forma en la que planifica el Estado su gestión administrativa también, es decir, bueno, los recursos que tiene, a dónde los va a orientar y cómo va a fortalecer los objetivos que se plantean los Estados. Entonces, si uno de los objetivos que tenemos es cerrar brechas de desigualdad, entonces tenemos que construir también políticas que se orienten a cerrarlas. Y eso es lo que el presupuesto también contribuye a hacer. ¿Por qué? Porque deja que estos sean deseos, por decirlo, ¿no? O eslogans, y sean realmente políticas públicas. ¿Qué significa esto? Que le asignemos presupuesto. No podemos luchar contra la violencia de género, no podemos luchar por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, no podemos luchar por la educación sexual integral si no tenemos presupuesto. Tampoco podemos conseguir mejores condiciones laborales, inserción laboral de las mujeres en sectores masculinizados, una infraestructura de cuidados que permita mejor inserción laboral de las mujeres y un reparto más simétrico de estas tareas de cuidado sin presupuesto. No lo podemos hacer sin presupuesto. Entonces, el trabajo del presupuesto es un trabajo pedagógico, metodológico, institucional y también político, para coordinar y llevar adelante acciones que se orienten a cerrar brecha de desigualdad. Les pongo un ejemplo para ilustrarlo, ¿no? Cuando nosotras empezamos a trabajar con el presupuesto con perspectiva de género, estábamos en medio de la pandemia, 2020. Siempre que hay una crisis, empiezan a aparecer las ideas, bueno, hay que recuperar. Y la manera de recuperar es empleo, básicamente, ¿no? Tener políticas de empleo para fortalecer el empleo, para que haya más ingresos, para que esos ingresos se conviertan en consumo, ese consumo traccione la producción. Esa es una idea keynesiana básica, que ha sido el espíritu de muchas políticas del peronismo en todos los gobiernos, ¿no? La matriz productiva puesta al servicio de la generación de empleo para hacer un circuito multiplicador, por decirlo. Dentro de ese circuito multiplicador, el lugar que tiene mayor fortaleza para generar empleo dentro del sector, dentro del Estado, dentro de las herramientas del Estado, es la obra pública. Entonces, nosotras, de alguna manera, estando en el Ministerio de Economía de la Nación, sabíamos que los cañones iban a estar apuntados a la obra pública, ¿no? Es decir, iba a haber más presupuesto en obras públicas que obviamente en el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Porque bueno, era nuevo, era reciente, estos temas todavía nos están costando ponerlos en el foco. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, si nosotras queremos tener un presupuesto con perspectiva de género y queremos políticas públicas que impacten en la vida de las mujeres, necesitamos que aquellos que mayor parte de la torta, por decirlo, van a tener, sean conscientes de esto. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos es sentarnos a hablar con el equipo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, donde encontramos, por supuesto, aliadas espectaculares en los equipos del ministro Gabriel Catopodis, y nos sentamos con ella y empezamos a trabajar y dijimos, bueno, ¿qué significa hacer obra pública con perspectiva de género? Bueno, ahí, por ejemplo, desafiamos un poco la creatividad también y el trabajo, pensando una línea que es la que llamamos infraestructura de los cuidados. ¿Y qué es la infraestructura de los cuidados? Es consolidar un trabajo de priorización en la inversión en todos aquellos sectores que tienen que ver con esto que decíamos de mayor provisión de espacios de primera infancia, de desarrollo infantil, de jardines, de escuelas, de mejoramiento de las condiciones edilicias, ¿no? de que los parques industriales, por ejemplo, tengan lactarios, tengan espacios accesibles, que se incentive también en que en la obra pública, cuando se hagan licitaciones, se busque también la participación de mujeres en todos los procesos, que también se lanzó, por ejemplo, un programa que se llama Argentina Hace, que era fortalecer la contratación de mujeres en estos sectores. Hay provincias que lanzaron programas, bueno, tengo en la mente el de La Rioja y el de Chaco, que se llaman constructoras, que son de capacitación a mujeres en sectores de albañilería, electricidad, construcción, etc. Es decir, un sector que está muy masculinizado, que la mayor parte del empleo es para los varones, que iba a tener una gran tracción, y de hecho lo hemos visto porque el sector de la construcción fue el que más rápido recuperó el empleo y el que más rápido creció,
¿sí? Pero eso no derrama en las mujeres, porque 8, 9 de cada 10 trabajadores son varones en el sector de la construcción, ¿no? Entonces necesitábamos traccionar también mujeres. Y eso se tracciona con políticas de empleo, de incentivo para la contratación de mujeres, pero también con infraestructura de los cuidados. ¿Por qué digo infraestructura de los cuidados? Porque imagínense que en un barrio que está alejado, que tiene, no sé, yo soy de Misiones, la cantidad de barrio con calle de tierra, y además esa tierra roja que cuando llueve se queda un barro, parece un pantano, bueno, ¿cómo sale de ahí una mujer con 3 chicos de la mano, o con uno colgado y un changuito en un día de lluvia? Es muy difícil. Entonces, pavimentar una calle para que pase un colectivo y estas personas puedan salir más fácilmente de su hogar y puedan o poner un espacio de cuidados, una escuelita, un jardín, un refugio para mujeres que son víctimas de violencia de género, transforma también las posibilidades educativas y económicas de esas mujeres. Porque una mamá con 3 chicos que cuando llueve no puede salir del barrio, difícilmente va a poder ir a su trabajo, va a poder dejar a los chicos en la escuela fácilmente, va a poder ir al hospital, sacar un turno, etc. Entonces, la obra pública y la construcción también puede contribuir a que, si generamos, por ejemplo, un espacio de primera infancia, bueno, cuando esa mamá tiene que salir a buscar trabajo, a trabajar, a hacer las compras, algo, sus hijos e hijas estén en un lugar cuidados, estimulados, alimentados, bien vestidos, nutridos, con personas que trabajan para eso. Y ahí es donde la obra pública de alguna manera tiene un factor multiplicador muy grande, porque primero que estamos contratando gente para la construcción de ese espacio. Después que ese espacio está hecho, tenemos la posibilidad de contratar gente que lo lleve adelante, ¿no? Que lo administre, las trabajadoras sociales, las maestras, la que está en primer auxilio, etc. Y después que liberamos, entre comillas, horas de estos hogares, mayoritariamente llevados adelante por mujeres, que necesitan para otras tareas, sea dentro del hogar, como sea terminar una carrera, terminar el secundario, formarse, mejorar sus capacidades, o salir a buscar trabajo, o trabajar. Entonces fíjense cómo la obra pública, algo que uno no es tan fácil asociado con género, ¿no? Es decir, cuando uno piensa género, en general piensa violencia, piensa femicidio, que obviamente es un tema central de la agenda feminista. Pero digo, también tenemos, como les decía al principio, muchas otras cosas que podemos hacer que contribuyen a las posibilidades educativas, laborales, de crecimiento, desarrollo y potenciación del trabajo de las mujeres. Un ejemplo más, y con eso termino, yo les decía, durante la pandemia, uno de los sectores más afectados por la crisis fue el del servicio doméstico. 1.200.000 mujeres, se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo. Llegaba mediados de 2021 y no veíamos señales de mejoras, de hecho no ha llegado todavía, no se han recuperado los niveles prepandemia. Bueno, nos sentábamos también con compañeras del Ministerio de las Mujeres, del Ministerio de Trabajo, del Banco Nación, de la AFIP, etcétera, una gran mesa de trabajo para ver qué podíamos hacer con eso. Bueno, ahí surgió el programa Registradas. El programa Registradas es un subsidio que hace el Estado al salario de las trabajadoras de casas particulares durante un periodo de tiempo, con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadoras de casas particulares, pero de manera formal. ¿Y por qué resalto lo de manera formal? Porque este sector recién tiene derechos laborales desde el 2013, cuando Cristina Fernández de Kirchner lleva la ley del régimen especial de casas particulares y lo promulga, y lo hace efectivo, y extiende derechos laborales a mujeres que durante toda su vida habían trabajado sin aportes, sin RT, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin toda la lista de lo que significa tener un derecho laboral. Como eso es muy reciente, por supuesto, el porcentaje de registración aumentó en los primeros años, pasó de cerca un 15% a un 25%, es decir, casi que se duplicó, pero todavía está medio frenado en ese porcentaje. Entonces, Registradas, por ejemplo, es una política para incentivar la formalización, y que además se diseñó de manera tal que sea compatible con mantener los beneficios de las prestaciones sociales, por ejemplo, la asignación universal por hijo, por embarazo, el progresar, el potenciar trabajo y algunas otras cosas, porque entendemos
que ese sector tiene condiciones laborales tan frágiles, por cuestiones históricas, como les decía, de cómo se realiza ese trabajo, que muchas mujeres tenían miedo de que se las registre, es decir, que se las formalice, miedo a perder la UH, miedo a perder la tarifa social para la energía, miedo a perder el progresar o lo que sea. Entonces, por miedo a perder todo eso, se estaban perdiendo también los aportes para tener una jubilación, las vacaciones, una licencia por maternidad, etc. Entonces, de alguna manera, a nosotras, todo esto que yo le decía, la construcción del camino que tiene la economía feminista, la construcción de herramientas de indicadores con perspectiva de género, la medición de esto, el armado de diagnósticos, nos permitió dar algunos pasos concretos en el diseño también de estrategias y de políticas para contribuir a cerrar esa brecha de desigualdad. Nos falta muchísimo, por supuesto, porque como les sabemos, este es un camino en construcción y además también es un camino muy difícil. Argentina está viviendo momentos muy difíciles en términos económicos, y muchas veces, cuando hablamos de género, de ambiente, o de estas cuestiones, pareciera que son debates para países ricos y de primer mundo. Nosotras decimos que no, que al contrario, justamente en la situación de crisis y justamente porque la pobreza está feminizada, necesitamos políticas feministas, necesitamos políticas con perspectiva de género, y son buenas para la economía, son buenas para el crecimiento económico. Fíjense que yo les decía que las mujeres retrocedieron 2 décadas en el 2020 en su participación en el mercado laboral. Bueno, a fines del 2021, a principios de este año, estamos las mujeres en niveles récord de participación económica y de empleo. Y además se han caído también el desempleo a niveles muy bajos en términos históricos. Eso no fue magia, eso son también políticas activas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, local, municipal, gracias a la organización de las mujeres luchando por sus derechos, luchando por sus reivindicaciones, construyendo herramientas de política que empiezan a dar resultado. Es un resultado magro todavía. ¿Por qué? Porque mientras no redistribuyamos todas estas tareas de cuidado, va a seguir siendo a costa de un enorme esfuerzo y sacrificio, de un montón de trabajo pago y no pago. Va a seguir siendo a costa de salarios un poco más bajos, va a seguir siendo a costa de precarización. Pero es un gran paso que estemos avanzando en ese camino y que el desafío que se nos presente no sea tanto el de no hay trabajo, sino que sea el de cómo mejoramos las condiciones de empleo, de cómo mejoramos ese camino en el mercado laboral. Es distinto estar hablando del no cómo a estar hablando de cómo como mejor o cómo preparo mejores comidas. Entonces, tenemos altos niveles de pobreza en la Argentina, esa pobreza está feminizada, esa pobreza tiene muchos niños y niñas y adolescentes en esos hogares, y en ese marco, las herramientas de la economía feminista forman parte de una caja de herramientas que da soluciones, que no son un lujo, que no son un debate para cuando nos vaya bien, que son un debate para cuando nos va mal, porque cuando nos va mal, las peores condiciones las vemos en las mujeres. Y entonces las políticas de género que nos van a ayudar a sacar a las mujeres de la pobreza, a mejorar sus condiciones educativas, su calidad en el trabajo, van a hacer también que mejoremos los ingresos de la familia, que mejoremos los indicadores de desempleo, que combatamos la pobreza y por lo tanto que tengamos también una sociedad más pujante, más vital y más sólida. Entonces, yo, como me ven, podría hablar miles de horas de esto, porque soy una gran apasionada y fanática, pero bueno, voy a dejar acá si tenemos tiempo también para un intercambio, para las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, les agradezco también, bueno, vi pocas caritas acá en el Zoom, pues me muestra seguramente, no sé, los que se conectaron antes, hicieron algún ruidito, pero me sirvió verlas también para ver sus reacciones, sus gestos, y les agradezco por la concentración, por escuchar y por tomarse también en serio esto de fortalecer sus capacidades, sus herramientas teóricas, y ojalá que eso se vea también en el trabajo de ustedes, que lo puedan materializar y llevar adelante, y en ese sentido también decirles, cuesta, es un largo camino, a veces remar en dulce de leche, pero el resultado es importante y nos beneficia, así que hay que seguir trabajando y fortaleciendo eso. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Sumamente interesante tu exposición. Creo que en particular, creo que nos queda el desafío de mirarnos hacia nosotros internamente dentro del Estado y ver cómo contribuimos a cerrar esas brechas de desigualdad, cada uno, como vos decías, de manera transversal, cómo contribuimos a mejorar estas condiciones. Voy a ir haciéndote algunas de las preguntas que fueron escribiendo en el chat para que, bueno, acá por ejemplo Cecilia, si bien lo tocaste el tema, pero dice, además de la distribución de desigualdad de las tareas de cuidado, ¿qué otros aspectos influyen en la feminización de la pobreza? ¿Querés leerme un par así después los retomo? Por eso, te decía que Cecilia, lo que te está consulta es que además de las tareas de cuidado, ¿qué otro aspecto influye en la feminización de la pobreza? Algo que ya habías mencionado, pero bueno, por ahí para recalcar. ¿Qué otros aspectos? Sí, lo que te decía es que si querés leer un par de preguntas, así el Así después, contexto más perfecto. global. Después José, Alejandro preguntaba si en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género estaba incluido el colectivo LGBT, en particular trans mujeres y varones. También hicieron algunas otras preguntas con respecto a dónde bajar los indicadores, que Carolina Sanino ya les compartió el enlace donde pueden bajar los indicadores que mencionaste al principio, y después han habido afirmaciones afirmaciones sobre algunos aspectos que tenía. A ver, déjame que mire algo más, si está... Dame un segundo. Acá también hay una pregunta, pero en el canal de YouTube, que dice, ¿está en la agenda el salario universal? ¿Esto debería ser asimétrico entre los géneros? Digamos, ¿el salario universal debería ser asimétrico entre los géneros? Esas son algunas de las preguntas. Recuerden que aquellos que aún no han hecho las preguntas nos pueden escribir en el chat para compartirle a Mercedes. Bueno, vamos a empezar por la diversidad en la Dirección de Economía, Igualdad y Género y en general en casi todos los espacios que se han creado en los últimos tiempos institucionales en el gobierno nacional. La mirada es la mirada de la diversidad, es decir, que sí están incluidas todas las identidades sexogenéricas. Y sobre eso también me parece relevante contarles una experiencia que fue la que tuvimos cuando hicimos el presupuesto con perspectiva de género. Cuando empezamos a trabajar el presupuesto con perspectiva de género, nos encontramos con que había algunos desarrollos previos, por supuesto, que se habían empezado a trabajar un poquito, a ver cómo se podía medir, pero que el formato de identificación era, ¿cómo decirlo? Como si fuera binario, ¿no? Como es mujer todo lo que biológicamente entendemos como mujer, ¿sí? Cuando nosotras sabemos que en la Argentina, que somos pioneros en la identidad de género, en la construcción también del aborto, del matrimonio igualitario, e incluso en el aborto legal hemos puesto también la posibilidad de personas gestantes, es decir, no solamente las mujeres, sino también los varones trans y aquellos que pueden gestar. Digo, tenemos una concepción bastante más amplia de esto. Bueno, lo que nosotros nos habíamos encontrado, que el presupuesto tiene un proceso que se llama etiquetado, quiere decir que los programas se les pone una etiqueta en donde se releva si cierran brecha de desigualdad o no. Los que estaban etiquetados tenían que ver solamente con la mujer concebida de su manera biológica, es decir, cuestiones que tenían que ver, no sé, por ejemplo, cáncer de mama, algo que sea ellas hacen, el programa, ¿se acuerdan? Ellas hacen, bueno, estaba en femenino, era de mujer, todo lo que estaba en las áreas de mujeres, por supuesto, pero no aparecían muchas otras cuestiones que cierran brechas de desigualdad y que no necesariamente están asignadas a varón o mujer. Y además tampoco se tenían en cuenta las políticas que están orientadas, por ejemplo, a las personas travestis y trans. Cuando hicimos el presupuesto 2020, por primera vez se puso las palabras travesti, trans y transgénero en el mensaje del presupuesto. El presupuesto no solamente es una planilla de cálculo y una serie de indicadores y cuadros, sino que además también tiene un mensaje que lo acompaña, que muestra cuáles son las orientaciones. Y en ese mensaje nosotras también incorporamos un diagnóstico en torno a cuál es la situación de las personas travestis y trans, que son, obviamente, enfrentan altísimos niveles de discriminación en el mercado laboral y por lo tanto tienen también una participación laboral muy despareja y muy afectada por estas exclusiones, ¿sí? Las personas travestis y trans tienen una esperanza de vida muy corta,
les cuesta conseguir vivienda, les cuesta conseguir trabajo, les cuesta completar los estudios. Muchas veces se han ido de sus hogares a muy corta edad y han tenido que, como única fuente de ingresos, la prostitución, el trabajo sexual. Es decir, estamos hablando de una población que viene con, digamos, muchos desafíos para poder integrarse. De esto hay muy pocos datos. Había una encuesta que se había hecho en su momento, Loana Berkins y Diana Zacayán, dos activistas y militantes travestis trans, en su momento habían hecho una encuesta en La Matanza con una población de 500 travestis y trans, y habían encontrado que solamente el 2% tenía estudios universitarios, había encontrado que más del 80% no tenían ningún tipo de cobertura médica, que el empleo formal era algo que no existía para esa población, ¿sí? Es decir, cuando se pudo analizar y estudiar el caso del acceso a la educación, la salud y el trabajo de esta población, la verdad que era realmente una situación escandalosa en términos de lo que una sociedad que tiene identidad de género y matrimonio igualitario se propone. Ahora, el último censo que se hizo empezó a incorporar algunas variables, empezó a abrir también en varón-mujer, también la identidad de género autopercibida. Vamos a tener que hacer también una lectura de cómo salió esa experiencia, si fue buena, si no, si logró los resultados que se esperaban. Hubo muchos debates cuando se empezó a armar las preguntas y el cuestionario del censo, porque muchas personas decían que cuando va alguien a tu casa y te pregunta en el censo, no necesariamente las personas que habitan ese hogar se animan a decir yo no me siento identificado como mujer, yo soy trans, yo soy no binaria, o como sea, ¿no? Como que hay mucho de subregistro, por decirlo, por unas cuestiones culturales y del acceso. Sin embargo, eso, bueno, es una discusión que se empezó a dar y de a poco empezamos a tener más registros y datos. En este último tiempo se sacó adelante el cupo laboral travesti trans en el Estado. Para llevar adelante eso se hicieron registros en donde se anotaron un montón de personas para mostrando, bueno, también sus currículum, sus habilidades para poder ser contratadas por el Estado. Esto es algo que todavía no está cumplido el cupo todavía está muy por debajo, la participación de travestis y trans en los sectores en donde deberían avanzar, pero bueno, empieza por lo menos a haber más políticas que incluyan. Entonces sí, la respuesta es sí, se considera esto como parte del desafío y como parte de la estrategia, si los logros son más escasos de los que nos gustaría seguramente. En cuanto a la feminización de la pobreza, fíjense que yo hablé mucho de la pandemia y hay una cuestión que también tiene que ver, ¿no? Con, bueno, pues yo les decía, están los roles de género, en los roles de género hay una cuestión cultural de que las mujeres estamos más asociadas a las tareas domésticas y de cuidado, es decir, si pensamos no sé, yo pienso en mi abuela, ¿no? Mi abuela era profesora de piano y después ama de casa, ¿no? Pero parecía que como la profesora de piano era como una changuita, como un extra, su tarea era ama de casa, ¿no? Digo, y mi vieja también, ella era ama de casa y cada tanto hacía algo, changueaba, ¿no? Cuando a uno le preguntan qué hace tu mamá, vos decís, mi mamá no trabaja, es ama de casa, ¿no? Y el no trabaja ya nos pone como si fuera que lavar, cocinar, planchar y hacer todas estas tareas que decíamos, parecía que, no sé, está ahí limándose las uñas y leyendo una revista, ¿no? No trabaja esa ama de casa. Bueno, el ser ama de casa tiene un costado. El problema es que el ser ama de casa, en otros momentos, en la época de nuestras abuelas, probablemente venía de la mano de un varón en el hogar, porque fíjense que el divorcio es del 91, o sea, nuestras abuelas no se podían divorciar de manera legal, era de la mano de un varón que tenía un ingreso lo suficientemente alto para que ella no tenga que trabajar también, ¿no? Una cosa que no pasa en nuestra sociedad actual también. Los salarios en general de varones y de mujeres bajaron más, los de las mujeres obviamente están muy por debajo de los varones, en promedio casi un 30% menos, pero lo cierto es que
las mujeres muchas veces, quieran o no, van a trabajar, porque medio que no te queda otra también, tenés que tener un ingreso. Sin embargo, el problema es que no te terminás de sacar de encima toda la carga de tareas del hogar. Entonces, se ocupa mucho la expresión de ella se queda en la casa y lo hace por amor, ella no estudió porque se quería quedar cuidando a los chicos, ella prefiere, ¿no? Ahora, nosotras tomamos ese eslogan, ¿no? De eso que llaman amor es trabajo no pago, como una forma de mostrar que en realidad, bueno, muchas veces también es muy difícil irte de tu hogar sin quién va a reemplazarte, o cómo vas a distribuir, o cómo vas a hacer con los chicos, ¿no? Esto que decíamos, no es tan fácil. Entonces, por un lado está esta dimensión, que es una dimensión también de los roles de género dentro de la sociedad, de cómo se asigna la distribución de los trabajos y qué se espera de las mujeres y qué se espera de los varones. De los varones se espera que el macho proveedor, ¿no? Que salga, que traiga la plata y que banque la casa, la mujer se espera que limpie, ordene, organice, cuide. ¿Sí? Bueno, esos roles están cambiando en los hechos, quizás no en las expectativas. ¿Sí? En los hechos cambió, pero en las expectativas de una mujer, si una mujer se queda hasta altas horas de la noche en el trabajo y tiene hijos, le van a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Dónde los dejaste? ¿Cómo vas a hacer con esto? ¿No? Es como, a un varón le preguntan cómo se arregla con los hijos. Raramente, salvo que, no sé, sea un padre soltero, que dijimos es el 15% de los casos, o una persona que está a cargo solo de un hogar, como decían, muy poquitos son, ¿no? 1 de cada 10. Entonces, en ese sentido, digo, tenemos una cuestión de roles de género. Después tenemos también muchas brechas de desigualdad que se suman una sobre otra. En la pandemia nosotras vimos que había diferencias en el acceso a la vivienda. No era lo mismo tener una pandemia y quedarte en tu casa si vivís en un hogar hacinado que si tenés ambientes para cada uno. No es lo mismo quedarte en tu casa y tener que trabajar y que tus hijos hagan sus tareas y se conecten a la escuela remota si tenés acceso a un celular o si cada uno tiene un dispositivo. Es decir, en los hogares en donde había que hacer escolarización remota, pero el único celular que había era el de la mamá, el papá o algún adulto, y había, no sé, 2, 3 chicos en el hogar, y era más difícil tener la escuela remota si tengo solamente un dispositivo para que todos se conecten, a buscar trabajo, a informarse, a saludar y ver si la tía está bien, a subir en story de Instagram y además ir a la escuela, ¿no? Digo, es difícil. Entonces, el acceso a la vivienda, a la conectividad, el acceso al agua, ¿sí? ¿Cuántos casos tuvimos bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 1114, en la Villa 31, en un montón de lugares que se decía, bueno, nos dicen que nos lavemos las manos y no tenemos acceso al agua, ¿no? En la Argentina todavía eso es una deuda que se viene avanzando con fuerza, pero hay muchos hogares que no tienen agua potable. Entonces, el acceso a la infraestructura, a los servicios, a la conectividad, también refuerza estos problemas. Refuerza los problemas de acceso a la educación y al trabajo, y sobre todo en momentos críticos como los que vimos con la pandemia. Hoy tenemos otro tema, que termina la pandemia y pareciera, vieron como esos jueguitos que pasás un nivel, pero viene otro peor, parece. Ahora tenemos otro nivel que es el de la guerra, ¿no? Guerra en Ucrania y Rusia, que si bien en términos geográficos nos queda lejísimo, lo que sí tenemos es un efecto muy fuerte sobre el precio de los combustibles y de los alimentos, ¿sí? Y eso también afecta sobre todo a los sectores de menores ingresos. ¿Por qué afecta sobre todo a los sectores de menores ingresos? Porque si el precio de los alimentos sube, nosotros por más que somos un país exportador y producimos un montón de alimentos, si el precio del exterior estaba en $1 y ahora son 3, el del interior vende al interior. Supónganse que estaba igualito, ¿no? Que un productor vendía al equivalente a $1 en Argentina y al equivalente a $1 afuera. Hoy te dicen, no, está $3 afuera. Entonces, imagínense si tenemos que subir a $3 adentro. ¿Se entiende el problema? Es decir, el aumento de los precios afuera presiona los precios de adentro. Y entonces, por más que nosotros digamos, bueno, pero vendemos más y nos entran más dólares,
también hay que ver a dónde van esos dólares, si vienen los dólares a quienes tienen que comprar esos alimentos, o se quedan en las alimenticias, o se quedan en los exportadores, o se quedan en las cuevas del Blue. Bueno, también tenemos un tema, dónde van los dólares cuando vienen, ¿no? Pero al margen de eso, lo que está pasando es que hay una presión al aumento de los precios de los alimentos. Y cuando aumenta el precio de los alimentos, quienes más se perjudican son quienes en sus ingresos gastan una mayor porción en alimentos. Si yo gano un salario mínimo, menos de 40.000 pesos por mes, ¿sí? Si gano 40.000 pesos por mes, es obvio que la mayor parte de mi ingreso se va a ir a la vivienda, los alimentos, el transporte y la vestimenta. O sea, no es que me voy a ir de viaje, no me voy a ir a comprar dólares a la cueva, no me voy a ir a, no sé, comprar un auto, un televisor, voy a tener que gastar en eso. Y si, no, supónganse que los alimentos son el 50% del consumo de mis ingresos, o sea, de mi ingreso, el 50% le va a alimentos, y ahora subieron de precio, me está comiendo parte de lo otro. O voy a tener que reducir la cantidad de alimentos que consumo, o voy a tener que pasarme a peores marcas, o voy a tener que pasarme, como suele suceder, a una alimentación basada en productos más baratos, que suelen ser productos que son el azúcar, la harina, la polenta, las pastas, ¿no? Que tienen menos valores nutricionales y que hacen una dieta menos equilibrada y hacen una dieta que no es la que necesitamos para que los niños y nosotros mismos también crezcamos y estemos bien. Entonces, ese es un problema también. Es un problema que hoy tenemos enfrente, que hay una crisis alimentaria mundial producto de esta guerra, que impactan los precios internos y que por supuesto siempre quienes mayores problemas se llevan son los hogares más vulnerables. Y entre los hogares más vulnerables dijimos que están las mujeres. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la feminización de la pobreza se refuerza por muchos canales, y por eso es que es tan importante también abordar distintas partes de ese fenómeno, y por eso yo les decía que las políticas de género están metidas de manera tan transversal que es necesario abordarlas de todas las dimensiones, no solamente focalizar en lo que, no sé, en política de violencia, acceso a derechos sexuales y reproductivos, sino también en política de acceso al mercado laboral, a la educación, en políticas alimentarias, también la construcción. A mí me gustan mucho los programas de los mercados de cercanía, porque muchas veces están atendiendo también a estos valores nutricionales. Tener huertas agroecológicas muchas veces es la única manera de garantizar que haya verduras en un plato de comida en los hogares más pobres. Yo me acuerdo a principio de año, en un momento hubo el boom de la lechuga, que salía como 400 pesos una lechuguita, ¿no? Digo, bueno, no podemos no tener acceso a una alimentación saludable en un país en el que casi más del 50% de los niños y adolescentes están en un hogar pobre. Y ese tipo de cosas me parece que son importantes. Y finalmente, lo que me preguntaban del salario universal, hoy están en agenda, por suerte, estamos dando esos debates. Cuando se habla de un salario universal, no se está hablando de que cada persona de este país, de los 45 millones de personas, reciban un salario de parte del Estado, así como la asignación universal por hijo no llega a todos los niños y niñas de nuestro país. Lo que significa es que hay un sector de personas que trabajan y que no están llegando a cubrir sus necesidades, que no están llegando. Fíjense que cuando salió el IFE o ahora el refuerzo de ingresos, se anotaron 12 millones de personas. En el IFE cumplieron las condiciones socioeconómicas, es decir, ganar menos de 2 salarios mínimos, no tener obra social, no tener un empleo formal, ser monotributista A, etcétera. Es decir, un montón de condiciones tenés que cumplir para que salir sorteado, por decirlo. En el IFE fueron 8,9 millones y en el refuerzo de ingresos son 7,5 millones. Quiere decir que hay 7,5 millones de personas hoy, como mínimo, que se autoperciben y que pueden mostrar con registro de la AFIP, del ANSES, de los bancos, etcétera, que no están en condiciones de ingreso que les permitan sostenerse de una manera digna. Que están pidiendo. Entonces, ahí es donde sí tenemos que trabajar mucho. Del refuerzo de ingreso no sabría decirle las composiciones varón-mujer porque no se ha publicado todavía, pero en el IFE el 55,7% de los beneficiarios eran mujeres, y gran parte de esas mujeres eran mujeres menores de 30 años, ¿no? Que decíamos que era el sector con mayores niveles de desempleo. Entonces sí es un espacio que está feminizado,
Cuando hablamos de IFE, de refuerzo de ingreso, cuando hablamos de salario universal, también se está hablando de las tareas de cuidado. Estas tareas de cuidado que muchas veces son invisibles, ¿sí? Yo mencionaba el trabajo que se ha hecho en los comedores populares durante la pandemia, cientos de miles de mujeres que han trabajado, mujeres y varones, pero mayoría de mujeres, que han trabajado en la pandemia, y muchas de ellas lo han hecho con un programa Potenciar Trabajo, que es la mitad de un salario mínimo, otras lo han hecho con bolsones de alimentos que recibían y poniéndolo a disposición y juntando entre vecinos y vecinas en sus casas, abierto una ventana, puesto una olla para poder dar una respuesta a sus vecinos y vecinas que estaban pasando por problemas de ingresos graves y que quizás no tenían cómo comer, o por lo menos no todas las veces que necesitaban en el día. Y esto se ha hecho a costa de mucho trabajo gratuito, trabajo precario y trabajo mal pago. Ninguna o muy pocas de esas mujeres y varones que trabajaban en los comedores populares tuvo un ingreso formal, tuvo una vacación, tuvo un aguinaldo o está aportando a las jubilaciones. Entonces digo, eso es injusto y tiene que ver también con cómo entendemos eso, que muchas veces la manera de agradecerlo es decir, ah, qué campeona la compañera, se puso al hombro la olla, vamos a abrazarla, la vamos a felicitar. Bueno, hay que empezar a felicitar con derechos laborales, hay que empezar a felicitar también con un acceso a un salario digno, hay que empezar a felicitar con políticas que puedan mejorar la infraestructura de esos comedores. Yo en la ciudad de Buenos Aires he visto comedores que realmente son una habitación chiquita, con poca ventilación, en donde han pasado horas y horas al lado del calor de una olla, en verano, en invierno, en otoño, en el medio de las olas de pandemia más difíciles y las más bajas. Bueno, infraestructura, conectividad, son espacios también de contención. Hay muchas veces que ahí se cuidan a chicos mientras una mamá se va a trabajar. Entonces digo, ese tipo de cosas también fortalecen, pueden ser fortalecidas con un ingreso, con un salario básico universal, un ingreso básico, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que está bueno darnos este debate, y además, ¿saben por qué? Porque hace muy poco se hizo el foro de Davos, que es un foro de gente rica, que se hace, bueno, este era el primero que se hacía en 2 años, y hay una ONG con la que yo trabajé en su momento, lo mencionó Karina en la presentación, que se llama Oxfam Internacional, que presentó un informe que muestra que en el último año, las compañías alimenticias ganaron solamente en el último año el equivalente a los últimos 24 años. Es decir, en un año ganaron el equivalente a 24, las alimenticias. Mientras hay 260 millones de personas que están en el borde de la pobreza extrema, es decir, que no llegan a comer lo necesario para su subsistencia. Es decir que, mientras hay 260 millones de personas que están por entrar a la pobreza, 260, tenemos gente que se enriqueció en un año lo que podría haber hecho en 23 años. Además estamos hablando de la compañía alimenticia más grande del mundo, no gente que ganaba un sueldito y que bueno, ahora ganó mucho. Empresas que tienen billonarios, es decir, de esos que salen en las revistas Forbes y todas esas revistas de los 10 más ricos del mundo y que aparecen, no sé, Mark Zuckerberg, Bill Gates, y no sé qué, bueno, de esos ricos, que son una lista de 100, ¿no? No estoy hablando de gente a la que les fue bien, estamos hablando de gente que la levantan pala. Esta gente que la levantan pala, solamente el año pasado ganó el equivalente a 24 años de sus riquezas, mientras millones de personas no llegan a comer. Bueno, eso es injusto, eso es amoral, eso es lo que de alguna manera también tenemos que hablar, porque muchas veces se pone el eje en decir, si este trabaja, no trabaja, si es pobre, si este gana más, menos, si este le dieron la UH el alimentar, si se merecía, si no, si le dieron el potencial, pero en realidad no fue, y estamos en una pelea de pobres contra pobres, ¿no? Cuando acá hay gente que se la está llevando en pala, cuando acá hay gente que acumula y acumula. El otro día salió una nota en New York Times, un diario muy importante de los Estados Unidos, que hablaba de Jeff Bezos. Jeff Bezos es el dueño de Amazon, ¿no? Amazon es una de las compañías de distribución de productos y de venta más grandes del planeta. Es un multibillonario, está en el top 10 de los multibillonarios del universo, ¿no? Había una serie de grafiquitos de a qué equivale la riqueza de Jeff Bezos en términos de dibujitos, ¿no?
Una que me impresionó mucho a mí decía, un trabajador de Jeff Bezos, un trabajador de Amazon, uno de esos que carga y descarga cajitas, que las manda, que las pone en la encomienda, debería trabajar 4,5 millones de años para tener el equivalente a la fortuna de Jeff Bezos. Y el dibujito era un hombrecito como de la prehistoria, ¿no? Como el hombre cuando recién se pone en 2 patas, tiene un nombre, no sé el nombre, el Homo sapiens, ¿no es? Alguno homo de esos, que es el homo cuando recién se está poniendo en 2 patitas, ¿no? Y empezando a caminar. Bueno, 4,5 millones de años debería trabajar un empleado de Jeff Bezos para tener una fortuna equivalente a la que tiene hoy Jeff Bezos. Eso es lo que también tenemos que ver cómo hacemos para discutir la riqueza. Ahí hay proyectos que el gobierno está impulsando, como el de perseguir la fuga y la evasión, hay proyectos que están de gravar a la renta inesperada, hay compañías de farmacia, de alimentos, de energía, que estos años se han enriquecido de maneras astronómicas. Skyrocket, le dicen en Estados Unidos, el término skyrocket es cuando algo creció como un cohete que se va a la luna de tan grande, ¿no? Como que no es ni exponencial ni nada. Bueno, hay compañías que se han beneficiado de una manera extraordinaria a costa de la pobreza. El informe de Oxfam, de hecho, se llama Profiting from Pain, que profiting es ganancia, es como tener ganancias y pain es dolor, es ganando desde el dolor. Ganando desde el dolor se llama eso, ¿no? Y muestra cómo pequeñas compañías concentradas se están llevando todo a costa de la pobreza, la enfermedad, la muerte y la desigualdad. Entonces, en eso yo creo que también debatir un salario universal nos tiene que servir para debatir de cómo lo financiamos, y el cómo lo financiamos tiene que ser debatir la riqueza. No seguir sacándole al pobre de al lado un puchito, entonces a vos te saco un pedacito de aguache, a vos te saco un pedacito de potenciar, a vos te bajo el no sé cuánto. Tenemos un problema gravísimo de ingresos, de inflación. Bueno, discutamos cómo hacemos mirando también para el otro lado, porque hay un lugar en donde la riqueza se está acumulando, y es en un país que está en estas condiciones no nos podemos dar, esos son lujos, ¿no? No es un lujo debatir género, debatir ambiente, creo que no nos podemos dar el lujo de no discutir la riqueza, porque eso también tiene impacto en cómo se distribuye la pobreza. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Nos encantaría que sigas charlando con nosotros y seguir haciéndote preguntas, porque es sumamente interesante, pero nos estamos excediendo en el tiempo que nos comprometimos con vos y con todos las y los participantes, así que, bueno, vamos a tener que darle el cierre al webinar. Por ahí algunas preguntas que nos hicieron te las vamos a hacer acercar desde lo privado y las vamos a conectar. Nuevamente, muchas gracias. La verdad que fue un placer escucharte. Bueno, agradecemos a la doctora Mercedes D'Alessandro por la participación, a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este webinar, a la Universidad Nacional del Comahue y al equipo de la Secretaría de Extensión que nos viene asistiendo y acompañando en este proyecto, a mi equipo, a las autoridades de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos del Ministerio de Economía e Infraestructura, al Ministerio de las Mujeres que viene participando también con nosotros. Y este espacio, como siempre, nos viene a plantear, a repensar, a repreguntar y a analizar internamente cómo llevar adelante políticas públicas. Así que los invito para el próximo encuentro que vamos a tener en agosto con Silvana Mondino, que va a tratar el tema de planificación. Así que, Mercedes, nuevamente un placer. Así que gracias a todos. Nos encantaría seguir escuchándolos, pero vamos a respetar el cronograma que nos comprometimos por la agenda de Mercedes. Muchas gracias a todos y nos encontramos nuevamente en agosto. Gracias, hasta luego, un placer.